Ya, ahí estamos hablando. Ya, jóvenes, vamos a ver ahora el tema de lo que es la corriente de marea. Si bien se acuerdan ustedes, cuando yo les remití la tabla corriente, ya, la tabla de marea, les dije que por favor se leyeran ciertas cosas que eran interesantes y que las íbamos a utilizar mucho en la clase de corriente, ¿ya? Esta aquí es parte de la unidad temática de marea y corriente de marea. Entonces, ya vimos lo que es marea, cómo se calculaba la altura de la altura de la marea en un instante, ¿cierto? Que eran las cosas que nos interesaban a nosotros respecto a la marea. Los 5 problemas tipo, y de ahí uno podía hacer lo que uno quisiera en cálculos de marea. En corrientes, primero hagamos un repaso de qué es lo que ustedes históricamente leyeron en los artículos que yo le mandé. Cambié la transparencia por si acaso, ¿la ven o no? Hay uno que dice control de lectura. No avanzado, fundamentos de navegación. O sea, todavía tienen el azul. Afirmativo. Ya, ahí, Sí, ahí viene la blanca. Ya, a ver, vuelvo atrás. Ya está nueva la misma blanca. Correcto. Ya. Control de lectura. Entonces, de lo que ustedes pudieron leer, ¿por qué se produce la corriente? ¿Qué me puede decir algo al respecto? Algo vimos nosotros cuando La subida y baja de marea, ¿no? Reflujo y reflujo. Ya. Correcto. O sea, la corriente de marea es producto de que la marea sube y la marea baja, ¿cierto? Ahí se produce lo que es una corriente, ¿ya? Bien. La otra, ¿qué es la estoa? cuando El para la momento corriente. donde queda quieta la corriente. Puede ser Para. entre el cambio de la plea o de la. Correcto, o sea, cuando la corriente se detiene, ¿ya? La corriente se detiene. ¿Qué nombre recibe la corriente correspondiente a la marea llenante? Flujo. Flujo, ¿ya? Creciente, ¿Quién? creciente No, o llegante. la marea es creciente, la marea es llenante y la corriente es de flujo, ¿ya? Flujo y reflujo. ¿Cómo se llama la corriente que se aleja de la costa? Es reflujo, ¿cierto? O sea, el flujo va hacia la costa y el reflujo vuelve a la costa. Después vamos a ver un grafiquito más claro con eso. ¿Qué cosa nos entrega la tabla de corriente? Horarios y velocidad de la corriente. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa podría entregarnos? La estoa. Perfecto. Ya. ¿Cuántas estoas y corrientes máximas hay por día? 2. 2 o 3, más o menos. ¿Por qué? 6, 4, casera. Gasero. ¿Por qué? 2 mar lleno y 2 mar bajo. Por las pleas y las bajas. Ya. Plea baja, plea baja. Ya. Razonablemente debería ser así, pero después cuando vayamos metiéndonos más en la tabla de corriente y en los cálculos y el concepto de la corriente, nos vamos a dar cuenta de que en realidad no es tan así. Pueden haber sectores que exista otra, ¿ya?
pero en términos hablemos, iniciales, rápido y por concepto así rápido, sí, efectivamente, una plea está asociada a una corriente máxima y también la correspondiente estoa, etc. ¿Ya? ¿En qué uso horario están las horas indicadas en la tabla de corrientes? En -4 dijo, parece que era igual que la tabla de marea, ¿no? Todas las publicaciones del CHOA, todas, están en UTC -4. O mejor dicho, en la hora oficial del país. La hora oficial del país es UTC -4. ¿Ya? Que Ahí si nos corresponde. encontramos como en otra, como muy al sur, por ejemplo, o que cambiamos nuestra zona horaria, tenemos que hacer el cálculo con respecto al -4 del CHOA, ¿no? Sí, pero conforme. Pero acuérdense bien que la tabla siempre está en UTC -4. Siempre. ¿Ya? Uno tiene que hacer el cambio de horario de verano o el cambio de hora que tenga Aysén o el cambio de hora que tenga Magallanes. ¿Ya? Uno tiene que hacerlo. ¿Cómo se indica una carta la corriente de flujo? Con nudos. ¿No? Gráficamente. Perdón. Si está bien con nudo, la intensidad sea nudo, pero gráficamente, ¿cómo se Lo de la indica? flechita, o claro, la flecha. Ya. Pero ¿cómo es la flecha? Como que indica así hacia dónde va la marea o la corriente. No sé. Una de ida y otra de vuelta. Sí. ¿Y cómo distingo yo la corriente de flujo de la de reflujo? Por unas rayitas que tiene, parece, ¿cierto? Por Exactamente. la O sea, la dirección de la cola, flecha. no. O sea, sí, conforme. La dirección de la flecha me puede dar cuál es la corriente de flujo y cuál es la corriente de reflujo. ¿Ya? Pero si yo estoy en una bahía completa, va a tener otras direcciones que son distintas. Entonces, ¿cómo reconozco yo que esa flecha que está ahí es de flujo y de reflujo? ¿Cuál es la diferencia que tienen dos? Que una tiene en su cola la cola de las flechas. Como una pluma. Una pluma, exactamente, eso mismo. Brilla. Esa es la creciente. La de flujo es la correspondiente a la marea creciente o llenante. ¿Ya? Eso. Ya. Vamos ahora a ver ciertas definiciones. ¿Ya? Profe, la Primero, pregunta 9 decía cuánto duraba la corriente de flujo. ¿Cuánto es eso? ¿6 horas? bien, perfecto. Leyó la última pregunta. Me la salté, no me di cuenta. Ya. ¿Cuánto dura la corriente? ¿Como 6 horas más o menos? Razonablemente debería ser 6 horas, ¿cierto? Pero dependerá de, Pero va a imagino, depender como de un de la montón zona en donde está. Claro. Exactamente, pero hasta el momento esta transparencia es aproximadamente 6 horas, ya correspondiente al periodo de entre una playa y una baja, debería ser razonablemente eso. ¿Ya? Ya, tenemos la corriente, quiero que la corriente en el medio acuático es lo que hace que la masa de agua se mueva en dirección horizontal, ¿ya? La marea movía el agua en sentido vertical, porque la marea subía o bajaba, ¿cierto? Arriba y abajo. Y la corriente, ¿qué es lo que hace la corriente? Es un movimiento horizontal del agua, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos dos tipos de corriente. Una que es corriente de marea, que es la que nos va a aplicar a nosotros y nos preocupa ahora, ¿ya? Y la otra son las corrientes oceánicas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de corrientes? Entre las corrientes de marea y corriente oceánica. ¿Cuál es la diferencia que hay entre las dos cosas?
Yo pienso que la oceánica es por viento, más que todo, ¿no? Y las otras son por marea. No. La corriente oceánica es la circulación normal que tienen los océanos, ¿ya? El agua nunca está quieta, siempre está en movimiento, ¿ya? Si bien es cierto, usted dijo por el viento, sí, efectivamente también el agua se mueve a través del viento. Me afecta sobre todo en aguas interiores, cuando yo voy a tener más corriente producto del viento, ya cuando hay mal tiempo, normalmente lo que me indica a mí, la predicción que me indica la tabla de marea y la tabla de corriente, tiene sus diferencias. ¿Por qué? Porque el viento actúa sobre el agua, ¿ya? Pero en lo que respecta a la corriente oceánica, hablemos, el viento aplica solamente a la parte superficial y más que todo, ustedes han escuchado hablar cuando viene una marejada producto de un mal tiempo, ¿sí o no? Correcto. Así es. Ya. En realidad se produce cuando en un área existe viento fuerte en una misma dirección, ¿ya? Y se produce como un rectángulo, se calcula como un rectángulo en la cual el viento ejerce continuamente una cierta presión en el agua y lo sopla en una misma dirección. Eso hace de que se produzcan las olas oceánicas y se va produciendo en realidad más que la misma ola no llega a tierra, sino que lo que llega es la energía. Esto es lo mismo cuando usted tiene un cabo en el suelo, ¿cierto? Y usted lo levanta y lo baja rápidamente, hay una onda que se va desplazando, ¿cierto? ¿Se han fijado en eso, no? Sí, sí, sí. Decir varios. Usted cuando está en el muelle o en el buque y pescan una espía y le hacen para arriba y para abajo, se produce una onda que va avanzando hacia el otro extremo, pero la cuerda no se mueve. Lo que se mueve es la energía. Y un punto de la cuerda lo único que hace es subir y bajar. Y la onda continúa hacia allá. Eso es lo que pasa más o menos con cuando se mueve la energía en el agua, y esa energía es la que llega a la costa, ¿ya? Y la ola, ¿por qué se produce la ola de la costa? Porque esa gran energía que viene llegando a la costa se comienza la profundidad comienza a disminuir. Por lo tanto, esa energía que viene avanzando, ¿qué pasa? Mantiene una cierta columna. Entonces, esa columna sale hacia arriba y ahí se produce la ola. Y por eso después la ola parte avanzando en circular y revienta finalmente en la costa. Es porque el fondo se va acercando a la superficie del agua y el agua está obligada a, esa misma cantidad de agua tiene que subir, ¿ya? Y ahí se Como el produce la tsunami, ola. ¿no? Más o menos, exactamente. Exacto. Pero el tsunami tiene una diferencia, que es el agua la que se recoge y entra, ¿ya? Más que la energía. Ya. Después tenemos, perdón, sigamos con la corriente oceánica. La corriente oceánica es una corriente que tienen todos los océanos que circula alrededor de la cuenca oceánica, que sirve para ir cambiando las nutrientes. Por ejemplo, en Canadá se absorbe el agua de los de hielo, ¿ya? Y ahí como que llega agua fresca y se mete al flujo y a toda la vuelta por Oceanía, vuelve a Australia y después se viene hacia Chile, ¿ya? Llega cerca el Copena se divide en tres ramos, una hacia el sur, que pasa después por el Cabo de Horno, y dos hacia el norte, una costera y una que se va más afuera, ¿ya? Y esa tiene la característica que es una corriente helada, ¿ya? Y por eso la costa de Chile es más helada que la del norte, y el agua se va calentando a la medida que va subiendo hacia el Ecuador, ¿ya?
Bueno, eso es lo que se llama corriente oceánica, y esa corriente oceánica está debidamente estudiada y tiene la estadística de cuánto se mueve y en cuánto afecta. Y para eso están las pilot charts, que en la cual están indicadas las probabilidades que tengamos una corriente de tantos nudos y de tal dirección en cada mes del año. ¿Ya? Y después tenemos la corriente marea, que la corriente marea es producido por las mismas fuerzas que producen la marea, o sea, por efecto de atracción del Sol y de la Luna. ¿Ya? Y ahí tenemos corriente de flujo y de reflujo, que es la corriente de flujo cuando la marea va creciente y se va hacia la costa, y la de reflujo cuando vacía. ¿Ya? Después, duración del flujo y el reflujo, que es la duración del flujo, es tiempo durante el cual una corriente crece, y el reflujo, tiempo cuando la corriente decrece. O sea, ¿por qué estamos hablando de crece o decrece? Porque estamos hablando de la intensidad de la corriente. Normalmente uno habla, en vez de velocidad de la corriente, dice intensidad de la corriente o intensidad del viento. ¿Se fija usted que realmente los meteorólogos ocupan esos términos, intensidad del viento, en vez de la velocidad del viento? Y aquí también se habla de la intensidad de la corriente. ¿Ya? Profesor, le hago una consulta. Sí. No sé si estaré equivocado o no, pero me he dado cuenta, nosotros generalmente cuando trabajamos abajo en William, siempre nos damos cuenta que como que la marea corre hacia un solo sentido, hacia el Atlántico, por el ¿Ya? Cabo de Horno. Casi Sí, nunca vimos en sentido contrario. sí, nunca. Mire, la verdad que en este momento no tengo en mente el flujo de las mareas en ese sector, pero se lo voy a tratar de averiguar bien, porque puede que sea así, ¿ah? Puede que sea así de que la corriente, el flujo de la corriente, o sea, perdón, de la marea, entre por bahía, por el seno Crisman o por la otra bahía, ¿cómo se llama la otra que tiene, sale al Drake? Eh, se olvidó. Por las Furias también entra un flujo de marea, tiene otro flujo, entonces capaz que esos flujos sean el que tiene el Atlántico hacia adentro. ¿Ya? Entonces eso hace que de repente la marea siempre vaya fluyendo en un mismo lado, o sea, perdón, al Atlántico. ¿Ya? Pues se lo voy a averiguar, ¿ah? No, Ya. porque yo una buena duda es. Ya, después tenemos la duración de la creciente y la vaciante, ya, tiempo que transcurre desde la baja mar hasta la pleamar, tiempo que transcurre desde la pleamar hasta la baja mar. Estos términos ya lo vimos y lo ocupamos en lo que es las clases de marea, ¿ya? Aquí tenemos la diferencia cuando uno habla de una corriente oceánica, que es una flecha con pluma corriente, o sea, con pluma completa, ¿cierto? Eso es oceánica. Después tenemos corriente de marea. Corriente de flujo es con medio, este que está aquí es la corriente que tiene media cola, y la corriente de reflujo es solamente la pura flecha sin cola. ¿Ya? Eso es lo que me indica a mí las cartas de navegación, para poder distinguirla, cuál corriente es la que me va a afectar a mí. ¿Ya? Bueno, para entrar a lo que nos corresponde a nosotros ahora, la corriente de marea es producto del ascenso y descenso vertical del agua, ¿ya? ¿Y eso por qué se produce? Se produce principalmente en alta mar, no lo vamos a notar. Lo vamos a notar si cuando llega a costa, ¿ya? Cuando llega a costa se va a producir ese flujo y reflujo de la marea, o sea, cuando la marea crece o decrece, se produce un cierto movimiento de agua en sentido horizontal, ¿ya? Más cuando estamos hablando de aguas interiores o los canales que son
en sentido este-oeste, porque reciben toda la marea que viene del océano y está obligada un gran flujo de agua a meterse por el canal, y ahí se ve bastante fuerte la intensidad de la corriente. ¿Ya? Como vimos, y ustedes mismos lo dijeron, más o menos la corriente fluye hacia un lado entre 6 y 12 horas, más o menos. ¿Ya? Eso es lo que teóricamente debería ser. Vamos a ver más adelante que cuando detalle lo que es la tabla, vamos a ver que difiere un poco con lo que está puesto acá. ¿Ya? Pero conceptualmente debería ser así. ¿Ya? Cuando la corriente deja de fluir, o sea, se acaba, o sea, entre la corriente de flujo y la corriente de reflujo, que es la misma corriente que, o sea, va a corriente de flujo, la misma partícula que va hacia un lado, ¿cierto? Indudablemente parte con una baja velocidad o intensidad, sube su intensidad y hasta que llega a intensidad cero. Y en ese momento la corriente gira en 180. Al otro lado, también desde intensidad cero, va subiendo hasta su máxima intensidad y posteriormente baja nuevamente y vuelve a darse la vuelta para ingresar nuevamente. Y ahí tenemos la corriente de flujo y reflujo y el concepto de lo que es la estoa. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la marea llenante, ¿cierto? Que produce corriente de flujo y hace que la corriente de flujo ingrese. ¿Ya? A nosotros nos interesa principalmente la corriente de aguas interiores, porque la corriente de aguas interiores es más significativa que la corriente que existe en Paraíso, o en San Antonio, o en San Vicente, porque son bahías abiertas. Entonces, normalmente esa corriente ya viene puesta en el derrotero o en la carta de navegación, y estamos hablando que es de un nudo aproximadamente, un nudo y medio. Corriente que, dependiendo del porte del buque o la hora viva que tiene, va a significar, ya, va a ser significativa, pero más significativa la corriente de 3 o 4 nudos que voy a encontrar yo en aguas interiores. Entonces, por eso que prioritariamente no nos interesa calcular exactamente cuánto es la corriente que existe en una hora determinada en una bahía abierta. ¿Ya? Sí nos va a preocupar en aguas interiores. ¿Ya? Esa es la llenante, y la vaciante en realidad es cuando toda el agua sale de la costa del interior hacia fuera. ¿Ya? Ahora, hagamos la comparación que hay entre la marea. Acuérdense que yo les dije siempre es conveniente tener todo en grafiquito. Uno con los gráficos lo entiende mucho mejor. ¿Ya? Esta es la curva de marea que vimos nosotros en las clases anteriores, ¿cierto? Teníamos el nivel de reducción de sonda, ya teníamos el fondo con la sonda de la carta, ¿ya? Y aquí teníamos nosotros, sobre el nivel de reducción de sonda, teníamos la curva de marea, ¿ya? Que era la plea y la baja y la plea, ¿cierto? Aquí teníamos la altura de la marea en el instante, cuando yo calculaba cuánto era esta altura en un momento cualquiera, y aquí yo tenía un término que se llamaba para la marea. Significa que la marea que va subiendo llega a su nivel máximo, posteriormente comienza a bajar hasta llegar a su nivel mínimo, y aquí se produce un para la marea y aquí parte subiendo. Bueno, eso, ¿cómo se ve en una curva de corrientes? ¿Cuál es la similitud y cuáles son las diferencias que vamos a encontrar respecto a la curva de corriente? En primer término, nosotros teníamos siempre aquí en la recta tal, teníamos el tiempo, ¿cierto? Aquí nos fijaba nosotros el tiempo, hora en la cual se produce la pleamar, hora en la cual se produce la bajamar y hora del instante, ¿cierto? Y mi nivel cero, ¿cuál era el nivel cero? El nivel de reducción de sonda. Yo de aquí partía tomando la altura de la marea en el instante. Bueno,
En corriente, yo indudablemente voy a tener aquí en mi eje horizontal el tiempo, o sea, las horas, de tal manera que yo tenga claramente establecido a qué hora se produce la TOA, a qué hora se produce la intensidad máxima, a qué hora se produce la TOA, la intensidad máxima de flujo y de reflujo. ¿Ya? Entonces, esto me va a indicar de que yo voy a tener mi hora, la estoa va a ser una línea en la cual la intensidad de la corriente va a ser cero. ¿Ya? La estoa es cuando la corriente está detenida. ¿Ya? O sea, no hay ningún tipo de corriente, ni flujo ni reflujo. Y lo que está bajo esa línea es reflujo y lo que es sobre la línea es flujo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estoas de corriente, ¿ya? Y esta estoa de corriente, ¿a cuál corresponde, a qué evento corresponde en la curva de marea? ¿A quién se le ocurre? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Luchito? La corriente de flujo que está puesta aquí, ¿a qué evento corresponde respecto de la marea? ¿Lea? Como ¿O no? la de Sicilia. Aquí llega más arriba, ¿no? No, A nivel medio del mar. no. A ver, esta línea de estoa corresponde teóricamente, aquí estamos, al par a la marea En de el flujo baja, referenciado con la máxima playa. exactamente, corresponde a la par a la marea de baja, ¿ya? Y este otro estoa corresponde a la par a la marea de la marea alta, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a significar esta curva? Esto puede significar que si yo parto de aquí, hago toda esta curva, llega hasta una intensidad máxima y posteriormente parte disminuyendo hasta llegar a cero. Significa que yo me voy moviendo por esta curva de la creciente, ¿cierto? Por aquí donde tengo la flecha, que más o menos la mitad, esa debería ser la intensidad máxima, ¿ya? De flujo, pues la corriente va creciendo, ¿cierto? Y después de aquí la intensidad viene disminuyendo hasta llegar para la marea que correspondería a esto. Y aquí cuando la marea comienza a bajar, o sea, es una marea decreciente o vaciante, mejor dicho, vaciante, ¿ya? Significa que yo aquí tengo la corriente de reflujo. Parece que el flujo es cuando entra, cuando la corriente, la marea va creciendo o es llenante, y el reflujo es cuando la marea es vaciante, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo voy desde la plea hacia la baja, tengo marea de reflujo, intensidad de reflujo, corriente, y la corriente va con su de cero, va aumentando hasta llegar a su máxima intensidad y posteriormente comienza a disminuir hasta llegar nuevamente a cero. O sea, hicimos este recorrido. Desde la par de la marea de plea, ¿cierto? Comienza la corriente de reflujo, aumentando su velocidad, llega más o menos por aquí en la mitad a su intensidad máxima y posteriormente viene disminuyendo su intensidad de corriente hasta llegar a cero. ¿Ya? Cuando está para la marea, teóricamente debería ser también estoa, o sea, debería tener corriente cero. ¿Ya? Eso es lo que conceptualmente uno puede decir respecto de la curva de marea y la curva corriente para entender dónde está metida la corriente y cuál es la diferencia que existe entre el par de la marea y la estoa, ¿ya? Y dónde se produce la corriente de flujo y dónde se produce la corriente de reflujo, ¿ya? Eso, ¿alguna pregunta respecto de esta comparación de curvas? Ustedes van a preguntar, bueno, ¿y para qué? Y nos interesa.
Esta aquí nos importa para entender bien cuando hagamos un cálculo o estamos leyendo un derrotero y nos va a hablar algo de la corriente y algo de la marea, entender en realidad qué es lo que está pasando y en qué fase de la marea estamos a la fase de la corriente, sea de flujo o de reflujo. Que esto es importante especialmente para la etapa de planificación del plan de viaje, o cuando yo estoy en maniobra y tengo que hacer un fondeo o un atraque a un muelle, ¿ya? Eso es lo que nos está interesando a nosotros. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos marea, ¿cierto? Nosotros dijimos, la tabla de marea, ¿qué es lo que me va a entregar? Me va a entregar la hora en la cual se produce la pleamar, y me va a entregar la altura de la pleamar, y me va a entregar también la hora de la bajamar y la altura de la bajamar para un puerto patrón, y también me va a entregar diferencias respecto del puerto secundario, ¿cierto? Y también yo podía calcular la altura de la marea en un momento cualquiera ingresando a la tabla 3, ¿cierto? ¿Te acuerdan de esa parte? ¿Ya? Entonces, razonablemente, yo con la corriente también debería hacer cálculos similares, ¿ya? ¿Y qué cálculo hago yo con la tabla de corriente? Con la tabla de corriente yo puedo, y la tabla de corriente me va a entregar a mí la predicción de horas e intensidades de la hora de la estoa, la hora de la intensidad máxima de flujo, la hora de la estoa y la hora de la intensidad máxima de reflujo. Acordarse que tanto el reflujo como el flujo tienen intensidades máximas. El cero es esta línea punteada que tengo yo, que es la estoa, que es la velocidad cero, y aquí hacia arriba me aumenta la velocidad y aquí hacia abajo me aumenta la velocidad. Esto para arriba es flujo y para abajo es reflujo, ¿ya? Eso es lo que me va a entregar a mí la tabla 1 de la corriente, exactamente parecido a lo que hacía la tabla de marea, ¿ya? Y también me puede entregar, o yo puedo hacer también calcular la intensidad de la corriente que habrá una hora determinada, y si es de flujo o de reflujo, ¿ya? Y aquí hago un cálculo similar a cómo hacíamos nosotros de calcular el A, el B, el C, y nos íbamos a la tabla 3, ¿para qué? Para calcular una corrección que la sumamos, la restamos a la altura de la marea que habíamos calculado, ¿cierto? Acá nosotros lo que hacemos, algo similar, calculamos las diferencias que hay entre la hora de la estoa y la hora de intensidad máxima, la estoa y la hora de intensidad de que me interesa a mí, ¿ya? Y también puede ser antes de la máxima intensidad de flujo o después de la intensidad máxima de flujo. Puede ser de acuerdo a dónde esté mi hora, ¿ya? Y eso me va a entregar la tabla 3, me va a entregar, ¿ya? Y ese factor, el que yo lo utilizo para calcular cuál es la intensidad de corriente que hay en un momento determinado, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a lo que es la tabla 3015, que es la tabla de corrientes. Aquí tenemos que tener presente lo siguiente. Y toda la predicción de corriente que me va a entregar la tabla de 15, ¿cierto? Son cálculos generados por una configuración astronómica, exactamente igual a cómo se calcula la marea, ¿ya? Por lo tanto, aquí no se incluye el efecto de la meteorología, ¿ya? Eso que te lo presente, ¿ya? Y en base a eso, entonces, las horas de la estoa y la intensidad máxima, ¿ya? De la corriente se calcula en forma de que razonablemente la corriente debe
comportarse de esa forma, ¿ya? O sea, no hay nada que lo pueda interferir para que no se corresponda como se calcula, ¿ya? Ahora, especialmente lo que respecta a las condiciones meteorológicas, ¿ya? Sí nos van a hacer un desvío de la realidad, ¿ya? Y nos van a agregar una cierta diferencia respecto a lo que nosotros podamos calcular o obtener de la tabla, ¿ya? Por eso, en la tabla la marea también dice de que, o el derrotero también dice, en el caso de que exista viento fuerte, sostenido por aproximadamente 3 días, ya lo normal es que la corriente tenga mayor a la estipulada en la tabla. ¿Ya? Eso es lo que va a decir nuevamente las publicaciones. ¿Ya? Ahora, aquí la letra D es bastante interesante porque eso nos saca de lo que nosotros normalmente teníamos considerado de que cuando se producía el para la marea, teóricamente debería ser toda la corriente, ¿cierto? Porque si la marea ya no sube más, no tendría por qué haber corriente, ¿cierto? ¿O no? Si ustedes le preguntan a un piloto, a un capitán más o menos viejo, le va a decir que sí, porque antiguamente uno utilizaba solamente la tabla de marea para hacer predicciones de corriente. La tabla de corriente es nueva. La tabla de corriente se publicó, el primer ejemplar de la tabla de corriente se publicó recién, ahora, el año 2019, 2018, por ahí se cumplió la primera edición de la tabla de corriente. Antiguamente no había. Antiguamente uno calculaba la corriente, o estimaba la corriente de acuerdo a la marea, cómo está la marea, está subiendo, está bajando, cuánto es la diferencia de altura, qué es lo que me decía el derrotero, y en base a eso uno podía estimar, y en base a la experiencia, podía estimar cuánta corriente iba a tener, ¿ya? Y lo asimilaba exactamente para la marea de plea y para la marea de baja, ¿ya? Como dice usted, profe, igual todo esto es para estimaciones más que nada, porque o sea, como que sirve mucho, pero también uno va a ir mientras hace el viaje haciendo las correcciones por encima y todo eso, ¿no? Esto es como el primer Sí, paso para empezar a... sí, pero lo que pasa es lo siguiente, sí, concuerdo con usted, pero lo que pasa aquí, lo importante es que la tabla de corriente, que está bien hecha, se prueba, o sea, se hacen mediciones. A ver, ¿cómo se hace o cómo se creó la tabla de corriente? La tabla de corriente se creó primero formó una base de datos con correntómetros. Correntómetros es un instrumento que me mide la corriente, ya, con varios años de recopilación de antecedentes, y de ahí sacaron las fórmulas matemáticas para calcular cuál es la intensidad por hora. ¿Sí? Aquí también Claro, se que estudia tuvo que haber mucho. dejado algún patrón y que si en base a eso haciendo sus cálculos y usando fórmulas. Claro, ¿ya? Aquí se hizo más o menos, bueno, se vio cómo hacía el cálculo Inglaterra, Estados Unidos, que son expertos en esta materia, ¿ya? Y de ahí salió el cálculo de la corriente, la tabla corriente, la predicción de la corriente, ¿ya? Ahora, eso es un cálculo matemático, ¿ya? Pero cada uno le da una diferencia de más o menos 30 minutos, hasta 1 hora de diferencia puede tener respecto de lo que es la realidad, ¿ya? Y ahí está metido, en realidad, lo normal es que uno tenga una diferencia de 30 minutos, tanto en el cálculo de la pleamar, o el cálculo de la marea que uno calcule, y también cálculo de la corriente. De ahí en adelante se producen alteraciones por la meteorología, ¿ya? Entonces uno siempre tiene que estar presente, calcular lo que me indica a mí la tabla de marea o la tabla de corriente,
Y eso yo la llevo a la realidad. ¿Cómo estuvo el tiempo? El viento. ¿De dónde sopló el viento? Entonces yo ahí puedo inferir de que efectivamente lo que me está indicando o el dato o el producto que me va a entregar la tabla de corriente que yo la calculé, se comporte así en la realidad, ¿ya? Y esa diferencia yo la tengo que estimar de acuerdo al viento que haya existido y para eso yo tengo los datos. Tengo los datos para saber exactamente si es así o no es así, ¿ya? Y Pero la esas pega son en las donde más diferencias. hemos visto estas cosas es como cuando vamos a llegar a un puerto o a salir de un puerto, que a veces terminamos con las maniobras, ya trincamos todo, estamos listos para el salto, pero estamos esperando la, la marea o estamos esperando las corrientes. Ahí como que se Exactamente. aprecia la pega siempre. ¿Por qué? Porque, claro, porque cuando uno va navegando, uno sabe que tiene profundidad, sabe que tiene un canal más o menos no muy angosto, eh, y navega bien. O sea, y si tiene algún abatimiento, uno va corrigiendo en el momento. Distinto es cuando uno está con velocidad cero. Con velocidad cero, el buque eh, no tiene maniobrabilidad. Se lo lleva el viento y se lo lleva la corriente, ¿cierto? Y eso se produce cuando el buque está atracado o va a desatracar, o cuando el buque va en maniobra de atracarse a un muelle, ¿cierto? A fondear. En que hay un momento en que el buque, eh, como dicen los autos de carrera, cuando el auto de carrera se va de la pista, dice, modo en pasajero, porque haga lo que haga, el auto va a seguir su línea, su trayectoria que le indicó el vector cuando tuvo el accidente, ¿o no? Aquí pasa lo mismo, de repente el capitán, el piloto, haga lo que haga, el buque se lo llevó el viento, se lo llevó la corriente, ¿cierto? A no ser que llegue un remolcador que le produzca otro vector y lo salve, o usted logre echar a andar la máquina en una potencia rápida y pueda salir del pillo. Pero va a pasar eso, ¿ya? Pero para eso uno tiene que estar preparado. ¿Y cómo se prepara? Sabiendo exactamente cuál es mi cálculo y qué es lo que me indicaba el cálculo. Y en base a eso, le coloco yo el ingrediente de la realidad y puedo hacer la estimación de qué es lo que me va a pasar. Que en el fondo todo lo que nosotros estamos viendo es para saber qué es lo que yo me voy a encontrar en mi navegación. ¿Ya? Siempre hay que De ir hecho, profe, adelantándose. en Punta Arenas, en Cabo Negro, 1-2 y en Gregorio se maniobra con la estoa. Ya el buque fondea con corriente y aprovechamos la estoa para pasar espías, Exactamente. embarcar prácticos. Claro, por eso o sea, la corriente en realidad no es que sea mala, la corriente hay que saber aprovecharla. ¿Ya? Sí, pues no se lucha contra la corriente. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver lo que es ¿cómo se llama? La tabla marea. La tabla marea que se me perdió, me desconecté. O sea, ya, acá está. Ya, ahora les voy a mostrar. Si ustedes tienen la tabla de corriente a mano, por favor, úsenla, que le vamos a echar un vistazo. Ahí estoy compartiendo la tabla de corriente. ¿La tienen en su poder? ¿La ven? Póngale nomás. Sí, se Sí, ve, profe. bueno, Ya. Ya. Esta es la corriente de marea, de corriente, perdón. Aquí, miren, justamente aquí en el prólogo dice, espérese, un procedimiento, aquí, todo partió en el año 68, que a lo mejor ustedes pudieron leer o saber algo, ya. El antiguo Instituto Geográfico publicó un procedimiento para determinar la hora de ocurrencia de las TOA en las angosturas Kirke e Inglesa, basado en el uso de datos de marea y retardo en la Luna. Lo anterior correspondía a 2 páginas al final de la publicación de la tabla de marea de ese año.
efectivamente, nosotros antiguamente la corriente en estos dos sectores, que eran los únicos dos sectores que más o menos tenían o sea, se hacía un cálculo que era la antigua tabla Mackay, no sé si ustedes la han escuchado hablar alguna vez, que era en realidad unos cálculos que se hacían con el retardo de la luna, que era por experiencia, que este era un oficial de marina que navegó mucho en esa área y se dio cuenta que cada vez que pasaba iba tomando datos, ¿ya? Y esos datos después los llevó a fórmulas matemáticas y dijo, no, esto aquí se comporta de esta forma, ¿ya? Lo cual, si bien es cierto, para la época era un gran adelanto, uno se podía asimilar a algo, pero después con el tiempo, cuando salió ya en el año 2017, que sale aquí 2017, ya se publicó esta tabla, o sea, fue la primera edición, ¿ya? Y aquí se vio que la tabla de Mackay, la que estaba puesta en realidad, no tenía mucha relación con la realidad. Si bien es cierto, fue útil en su época, fue útil con lo que se hizo, ¿ya? Servía de algo, entregar alguna información, pero la verdad que lo más exacto era los cálculos hechos con información más fidedigna, ¿ya? Entonces, el 2017 fue la primera vez que se hizo la tabla de corriente. Y se eliminó, obviamente, aquí está puesto, ustedes pueden ver lo que era la tabla de Mackay y cómo se calculaba. Es interesante que ustedes la lean, para que sepan qué es lo que era el cálculo, ¿ya? Ya, el índice. El índice de la tabla de corriente trae, obviamente, una introducción, el listado de estaciones patrones de corriente de marea, curvas representativas de las corrientes de marea que tenemos acá en la tabla. Y después tabla 1, predicciones diarias de corrientes de marea. Aquí me está hablando de puertos patrones de corriente de marea. En realidad aquí no existen puertos secundarios. La corriente que está calculada sirve sola y exclusivamente para el lugar al cual indica la tabla. Yo no puedo decir, oiga, yo estoy en el canal, por ejemplo, en Dalcahue, entonces yo puedo calcular la corriente en el canal Chacao, perdón, no, Dalcahue tiene estación de corriente. Por ejemplo, estoy ¿qué puede ser? En Linao. Estoy en Linao y calculo la corriente del canal Chacao y con eso me indico más o menos qué corriente tengo yo, negativa. Eso no es así. La tabla corriente es sola y exclusivamente para los puertos que están indicados y no hay otro. No hay puerto secundario. Aquí solamente hablamos del puerto en el cual se hizo la tabla, ¿ya? Después viene una tabla 2, que es para calcular la intensidad de la corriente en un momento cualquiera, ¿ya? Y después viene la tabla 3, que es procediendo a calcular la evolución de la corriente débil. Esta tabla 3 y el concepto de corriente débil lo vamos a ver el jueves, ¿ya? Hoy día nos vamos a dedicar solamente a la parte de arriba, ¿ya? Bueno, aquí viene la introducción, aquí sale claramente que es lo que más nos interesa a nosotros, UTC menos 4, ¿ya? Que es toda la tabla, ¿ya? Aquí viene el listado de las estaciones que están consideradas, ¿cierto? Que son todas de aguas interiores, ¿ya? No sé si la de 2025 habrá agregado algún lugar más de este listado, ¿eh? Las curvas. Si ustedes se fijan aquí, las curvas representativas son muy similares a las curvas que tenían la altura de la marea. ¿Se acuerda cuando en la tabla de la marea vimos curvas representativas? También son sinusoidales. Todo lo que está sobre la línea indicada que estoy indicando aquí, que es la mitad de la curva, ya
Para arriba es flujo y para abajo es reflujo. Aquí por la impresión no se nota mucho, pero arriba es línea corrida y aquí abajo es línea segmentada. ¿Ya? Eso no se alcanza a ver, pero si uno hace zoom, debería ver lo segmentado. ¿Ya? El canal Chacao es una sinusoidal casi perfecta. Si ustedes se fijan aquí, angostura inglesa, ¿qué es lo que nos pasa? Nos dice que es una corriente totalmente distinta a la que está puesta aquí en el Chacao. E incluso yo puedo ver de que la corriente de flujo es distinta a la corriente de reflujo en cuanto a lo que es su intensidad, ¿cierto? La intensidad de la corriente de flujo, esta que está aquí, es mucho más intensa la corriente de reflujo que está puesta aquí, ¿ya? Que es la que sigue Que se inmediatamente. carga para un lado más que para otro. Exacto. ¿Ya? Y si seguimos más adelante, nos vemos que aquí ya hay casi pura corriente de flujo. O sea, baja, llega a las toas y sube nuevamente, corriente de flujo. Aquí tenemos que la corriente de flujo sigue siempre permanente. Ni siquiera hay estoa en este sector. ¿Ya? Y aquí hay unos ciertos asteriscos, que podemos ver qué significan estos asteriscos. Aquí tenemos la costura del White, que también tiene totalmente dispar su corriente de intensidad, de flujo y de reflujo, ¿ya? ¿Para qué hablar de la angostura Gabriel? ¿Ya? Que tiene además varias intensidades de flujo. Por ejemplo, aquí tenemos flujo, ¿ya? Y esto corresponde, hablemos, a un ciclo de marea, ¿ya? Y no tiene estoa, ¿ya? Pero sobre ella hay una sinusoidal casi perfecta, ¿ya? En el paso McKinley, canal Beagle, también tenemos que no corresponde realmente a lo que uno podría esperarse y pensar que debería ser así, ¿ya? Entonces, bueno, aquí dice corriente de flujo en línea continua, corriente de reflujo es línea segmentada y el asterisco es corriente débil y variable. ¿Qué significa corriente débil y variable? Significa de que la corriente de flujo, ahí voy a tratar de aumentar esto para... Ya, aquí se ve mejor, esto aquí es segmentado y de arriba es línea continua, ¿cierto? Débil y variable. Significa lo siguiente. Esta aquí es una corriente de flujo, la que estoy indicando con el puntero, llega a su máxima intensidad y comienza a disminuir. Y va llegando cerca de las toas, o sea, aquí va disminuyendo. Pero llega un momento en que está cerca de las toas y en este momento la corriente no sabe si va a seguir de flujo o si se va a ir a corriente de reflujo, va a pasar por las toas y se va a ir a corriente de reflujo. No sabe, y se queda como quien dice, casi entre que dando vuelta y, no, tengo que seguir con flujo, y sigue nuevamente aumentando el flujo, después llega, ¿ya? Esto sucede antes de pasar las toas. Y también puede suceder que pasa las toas, y aquí en las pasaditas de las toas, ¿ya? Comienza nuevamente, oiga, ¿sabe qué? Parece que no debería haber pasado, y se encuentra también dando vuelta, y que no, que ¡pum! Y se va nuevamente a corriente de flujo hasta llegar a su máximo y después baja. ¿Ya? Eso es lo que me va a significar a mí corriente débil y variable. Y aquí estamos hablando que es corriente débil y variable del orden de los 0,3 nudos. ¿Ya? Esa es la intensidad de la corriente débil y variable. ¿Ya? Aquí, predicciones diarias de la corriente marea. Esto ya es conveniente que ustedes se lo lean, ¿ya? Especialmente lo que dice aquí, exactitud de la predicción, que es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Y aquí me dice la advertencia, a la advertencia que habla en la tabla de marea respecto de que estas estaciones
de corriente se encuentran en la región de Magallanes, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener cuidado que a todo esto hay que agregarle una hora a la hora que me aparece en la tabla correspondiente. Ya. Aquí comenzamos con la tabla 1, con el canal Chacao. ¿Cuál es la disposición de las tablas? Y llegamos un símil con lo que es la tabla de marea. En la tabla de corriente encontramos solamente 2 meses por página, enero y febrero. Y aquí vamos a encontrar varias columnas. Primero, hay día, estoa, con la hora y minuto, y corriente máxima, hora y minuto y la intensidad. O sea, yo aquí de esta tabla, ¿qué lo puedo sacar? La fecha, hora de la estoa, o sea, cuando hay cero corriente, y cuando hay la hora de la intensidad máxima, ¿ya? Y aquí me indica con F es flujo, R es reflujo. Flujo y reflujo, ¿ya? Es una cosa. Aquí me encuentro yo con lo que es las coordenadas donde está puesto el instrumental, ¿ya? Que en base a este instrumental fue que se hizo, con los datos del instrumental se hizo toda la tabla. Antes de continuar con esto, yo quiero decirle lo siguiente. La tabla, en realidad, si bien es cierto, la primera publicación se hizo en el año 2017, ya el año 2015 estaba hecha la tabla de corriente y esa tabla de corriente se envió a las distintas zonas navales, o sea, en el área de Puerto Montt, Aysén, Punta Arenas, Puerto Williams, de tal manera de que ellos verificaran si se cumplía o no se cumplía, ¿ya? Lo que estaba escrito con la predicción que entregaba la tabla de corriente, con lo que ellos estaban viendo en la realidad. Y después de los ajustes correspondientes del año 2017, ahí se publicó ya en forma definitiva al público general. ¿Ya? Bueno, si nos vamos dando cuenta, ¿ya? Aquí también teóricamente encontramos 2 flujos y 2 reflujos, coincidente con lo que debería ser la pleamar y la bajamar. En esta parte de bueno, si aparecen 3 es porque la otra corresponde, aquí tenemos el flujo, aquí tenemos el reflujo, al día siguiente. También corre lo mismo que por efectos de la luna, ¿ya? Más adelante vamos a ver voy a correr harto más para adelante porque este canal Chacao no tiene mucha... Paso que Pesagüén. ¿Dónde queda el paso Pesagüén? ¿Quién sabe dónde queda el Golfo de Elefantes? Más o menos, digan. Búsquenlo en internet, ahí en donde, o si están embarcados en alguna parte. En la Antártida. No, negat. Mira, Región de estamos Aysén. en 46 grados. Búsquelo mientras tanto yo estoy hablando. Ya, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, en el mes de marzo, miren las cantidades de estoa y la cantidad de corriente máxima. Tenemos reflujo, flujo, 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 reflujo, flujo, flujo. Entonces aquí tenemos que hay 4 estoa y hay 7 intensidades máximas, ¿cierto? Y hay aquí varias que son de flujo, 3 intensidades máximas de flujo, ¿ya? Bueno, por Aysén. Exactamente. ¿Ingresando a dónde? Laguna San Rafael.
A la buena San Perfecto. Rafael, Exactamente, la San Rafael, por ahí está. la ¿Ya? primera angostura. Correcto. Ya, entonces, ¿por qué se produce este efecto? Es principalmente por la parte geográfica, ¿ya? Que está de mano de que en realidad la corriente, la altura de marea debe ser distinta a las otras, debe ser más grande que las otras, ¿cierto? Por eso repercute aquí que las estoas sean radicalmente distintas a lo normal, ¿ya? Después vamos a encontrarnos, vamos más adelante todavía. Canal Fitzroy, Canal Jerónimo, no. Parece aquí nos vamos a ir. Canal Gabriel. Si ustedes se fijan, el Canal Gabriel es radicalmente distinto a todo lo que ustedes ven en las páginas. Ya, miren la cantidad de estoa respecto de la cantidad de intensidades máximas. Entonces, aquí, ¿qué nos encontramos con esto? Aquí tiene un asterisco. ¿Se fijan que está el asterisco ahí? Entonces aquí tiene una estoa, tiene una intensidad máxima de 3 nudos de reflujo y tiene aquí a 0,332 un asterisco y tiene a 521 una intensidad máxima de reflujo. O sea, tienen reflujo, asterisco y reflujo. ¿Qué es lo que nos va a indicar esto? ¿Qué es lo que nos puede indicar? Esto es lo que nos indica que nosotros tenemos lo siguiente, tenemos reflujo máxima, ¿cierto? La corriente comienza a disminuir, ¿ya? Y aquí tenemos el concepto de corriente débil y variable, o sea, llega a 0,3 nudos y de ahí comienza a aumentar nuevamente en reflujo, ¿ya? Y se mantiene en reflujo. Para efectos prácticos, yo este tipo lo considero como estoa, ¿ya? Para hacer los cálculos correspondientes lo considero como estoa, ¿ya? Fíjense, aquí el día 9 de marzo tiene dos corrientes débil y variable, ¿ya? Después tenemos otro caso interesante. La segunda costura no tiene problema. Las otras son iguales. Y el otro que también es distinto es el McKinley. Paso McKinley, hay oportunidades en la cual también tiene una deformación. Aquí, por ejemplo, acá, tiene asterisco también. Tiene flujo, reflujo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque de repente es interesante ver la secuencia que se va produciendo, porque cuando usted tenga que calcular corriente débil, ¿cierto? Se va a dar cuenta que en realidad la corriente débil no es una, sino que puede ser varias. Y el tiempo también puede ser más largo de lo que uno cree. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver el jueves. En fin, esto aquí es la tabla número 1, ¿ya? Que yo aquí solamente tengo para calcular la hora de la estoa, hora de intensidad máxima de reflujo, intensidad máxima de flujo. Me va a dar esa información que yo con eso puedo hacer mi curva de corriente.
¿Ya? Ahora, la tabla 2, quiero que tabla 2, que es un procedimiento para calcular la intensidad de la marea en cualquier momento, de la corriente marea, en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, con eso, ¿qué es lo que hago yo? Calculo, veo en mi tabla, de acuerdo a la fecha que me están dando y de acuerdo más o menos al horario en que yo quiero cruzar o navegar cierta parte, y coloco los datos y calculo cuál va a ser la intensidad de corriente que voy a tener en esa hora considerada. ¿Ya? Para eso ocupo yo la tabla número 2, completa. Y aquí me indica cómo hacer el cálculo, ya teniendo, ya. Aquí me entrega el factor de corrección, que el factor de corrección yo entro con el intervalo de tiempo entre la corriente débil y la hora considerada, porque yo tengo mi hora considerada y de la tabla me entrega a mí la corriente, la STOA, o la corriente débil con el asterisco elegido, y aquí arriba me entrega el intervalo entre la STOA, o corriente débil, y la corriente máxima, ¿cierto? Este de aquí era el dato A y el dato B, que vimos en el grafiquito anterior. Y después viene la tabla 3, que la tabla 3 se la voy a explicar más adelante. Una tabla para calcular la corriente débil para cada puerto o para cada estación de corriente. ¿Ya? Y esa es, bueno, y aquí al final trae esto aquí, por favor, el método teórico, por favor, si a usted le gusta la matemática, léanlo. Pero esto aquí no, es un ¿cómo se llama? Un cálculo matemático que tiene para qué, porque esto aquí se resuelve la tabla. O sea, vamos a lo práctico es lo que está puesto en la tabla. ¿Ya? Esto aquí para hacer el cálculo 1, etcétera. ¿Ya? Con los ejemplos prácticos también de las calculadoras. ¿Ya? ¿Ya? Y tienen ciertos ejercicios para hacerlo. ¿Ya? Aquí viene glosario resumido. También esto aquí es interesante que ustedes lo lean para que aprendan y sepan qué es más, más detalle de las corrientes. ¿Ya? Eso es lectura de ustedes. ¿Ya? Todo lo que está puesto aquí. Y esa es sencillamente todo lo que trae la tabla de corriente. ¿Ya? Al principio uno dice, no, la corriente es complicada. La verdad que no es tan complicada la corriente. La corriente es más fácil de lo que uno a simple vista ve. ¿Ya? Se abrió el Zoom. Perdón. Voy a dejar de compartir. Hola. Ya. Bueno, esta aquí es como dije, copia de la tabla de corriente. Aquí está explicada con mejor, esta es la tabla de corriente antigua. Aquí está la posición del instrumento. Aquí está la información que me trae de la STOA, de las corrientes máximas, con su hora y su intensidad. Aquí me indica que es reflujo, aquí me indica que es flujo. Aquí el asterisco, creo que me indica, cuando no se indica intensidad y se coloca un asterisco, significa que hay una corriente débil menor de 0,3 nudos y variable en dirección. ¿Ya? Y Profe, al pie de estamos en la página, diapositiva 12. 12. Está presentando Ya, la 12, sí. perfecto. Muchas gracias. Voy a hacer de nuevo. Gracias. Ya. Ahí. En esta página, que es igual a la página que vimos nosotros anteriormente, aquí está explicada con el circuito amarillo, ya, que es la posición del instrumento, lo que es la STOA, lo que es la corriente con su intensidad máxima,
¿ya? Con la hora y la intensidad. Aquí me indica la R que es reflujo, la F que es flujo, y cuando es asterisco me indica que hay una corriente débil, que es menor de 0,3 nudos y variable en dirección. O sea, que da vuelta y no sabe exactamente hacia dónde va a ir. Y aquí, al pie de página, hay una información importante que me dice que la corriente de flujo tiene una dirección 245 verdadero y la de reflujo tiene una dirección al 027 verdadero. ¿Ya? O sea, no siempre es hacia la misma dirección o 180 grados respecto del anterior. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo claro. Por eso siempre es conveniente, cuando uno está haciendo un cálculo, ver exactamente hacia dónde va la corriente de flujo y hacia dónde va la corriente. ¿Por qué? Porque eso me va a indicar a mí cómo me va a golpear a mí al buque. O sea, cuál va a ser el ángulo de diferencia entre mi rumbo verdadero y la dirección donde está el flujo o el reflujo de la corriente. Y ahí voy a poder calcular hacia dónde va a derivar el buque. ¿Ya? Por eso es importante este asunto. Ya. ¿Cuál es el procedimiento para calcular la intensidad de la corriente de marea en un momento cualquiera? Con estoa y sin estoa. O sea, aquí vamos a encontrar dos tipos de casos. Cuando hay una estoa claramente identificada en la tabla de corriente y cuando no hay una estoa identificada en la tabla de corriente. ¿Ya? Entonces, para este tipo de cálculo se entregará como dato conocido la fecha y hora pasada de un lugar indicado en la tabla 1. O sea, que no puede ser un lugar cualquiera, no, tiene que ser un lugar que tenga tabla, que tenga predicción de corriente. Y tengo que tener claramente la fecha y la hora. Entonces, de la tabla correspondiente al lugar se identifican las predicciones que ocurren antes y después del momento considerado, hora de la estoa y hora de la corriente máxima. Es decir, yo tengo que mi hora de pasada tiene que estar entre una estoa y una intensidad máxima. Igual cuando nosotros veíamos en el cálculo de marea, nuestra hora tenía que estar siempre entre una plea y una baja, o entre una baja y una plea consecutiva. Nunca me voy a saltar un evento de plea o un evento de baja, sino que siempre tiene que estar entre dos momentos que están claramente identificados al medio de los dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esta es mi curva de corriente que me entrega la tabla. Vámonos a este primer caso, que es cuando yo tengo estoa. Tengo claramente estoa aquí y estoa acá. Entonces, yo lo primero que tengo que calcular es el intervalo de estoa, perdón, el intervalo de corriente de tiempo que hay entre la estoa y la intensidad máxima. Ese espacio es lo que llamamos con la letra A. Y la letra B va a ser el tiempo que hay entre la hora considerada y la estoa. O sea, siempre yo tengo como base la estoa. Esa estoa, ¿cierto? Hacia acá. Y con estos dos datos, con el dato A y el dato B, yo entro a la tabla número 3, perdón, número 2, y me va a entregar entonces un factor de la tabla 2. Y ese factor yo lo multiplico con intensidad máxima. En este caso, que yo estoy en esta altura, mi intensidad máxima va a ser de flujo. ¿Ya? Eso es lo que yo considero para mí. Ahora, cuando no hay toda la muerte después. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo en un día con esto, calcular la intensidad de la corriente de marea en el sector de Canal del Cagua el día 15 de enero del año 2022 a las 08:05 horas. O sea, yo estoy en UTC -3. ¿Por qué? Porque estamos en época de verano. Entonces, de la tabla 1, yo obtengo este cuadrito que está puesto acá, que me dice el día 15 de enero, usted tiene
Estas son las horas de la intensidad máxima, estas aquí son las horas de la intensidad máxima, y aquí tienen las horas de la estoa. Entonces, mis 5, ¿dónde está considerado? Aquí tengo 0358, aquí tengo 0709, porque mentalmente estoy sumando ya una hora a la hora que me entrega la tabla, ¿cierto? Y aquí tengo 1012. Entonces, 805, que es mi hora local, está entre esta estoa y esta intensidad máxima. Por lo tanto, yo coloco aquí hora de la estoa 0709, intensidad máxima 1012. Esto me indica que entre las estoa e intensidad máxima son 3 horas. ¿Ya? Y después dijimos que entre la hora considerada, que es la 805, y la hora de la estoa más cercana, que es la 709, que es la que está puesta acá, tengo que hay 56 minutos. Por lo tanto, con estos datos que están, el A y el B, yo ingreso a mi tabla de la página 2, la tabla 2, tengo esta que es mi letra A y busco en la primera línea, busco esta diferencia, 303, y aquí me da 306 creo que. Aquí yo no hago ninguna interpolación, solamente elijo el dato que está más cerca. Ya aquí no tengo nada que estar sin interpolaciones. Elijo el dato que está más cerca respecto a lo que está indicado aquí en la tabla. Si yo tengo aquí 0300, ¿cierto? Aquí tengo 0303, elijo, este está más cerca, porque este otro aquí es 0320, ¿no? El 0300 es el que está más cerca. Por lo tanto, yo tengo ya esta columna que está indicada acá. Y el dato B, que es este que está aquí, que son 56 minutos, yo parto buscando aquí en la primera columna cuál es la que está más cerca y me queda una hora. Una hora. Y aquí tengo mi línea. Por lo tanto, mi factor es 0,5. Por lo tanto, mi intensidad corriente del momento es igual a mi intensidad máxima. ¿Y cuál es mi intensidad máxima? Es 1,5 de flujo por el factor de la tabla. El factor de la tabla me indicaba que es 0,5. Por lo tanto, la corriente que yo voy a tener a las 0805 es 0,8 nudos de flujo. ¿Ya? Y si yo miro de la tabla, de la página de la tabla 1, para ese día voy a tener exactamente cuál va a ser la dirección de la corriente de flujo. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo para un día con estoa, que es el trabajo más sencillo. O sea, aquí me ubico yo entre una estoa y una intensidad máxima, y con ello el factor para calcular cuál es la intensidad máxima que yo voy a tener. ¿Ya? Ahora, problema de estoa. ¿Ya? Calcular la intensidad de la corriente de marea del paso McKinley para el 19 de noviembre del 2022 a las 5 horas UTC-3 también. ¿Por qué? Porque estamos en horas de verano y estamos en la región de Magallanes. ¿Ya? Entonces, me meto a la tabla 1 y encuentro que McKinley no tiene estoa, tiene una intensidad máxima, aquí estamos hablando de 425, aquí tenemos 0,138 y aquí tenemos 0,734. Como esta aquí es una corriente débil y variable, yo considero que esta es una estoa para mí. Entonces aquí hago exactamente lo mismo que el cálculo anterior. Calculo la diferencia entre la intensidad máxima y la intensidad débil, la estoa, y me da 5 horas 56, y calculo el dato B, que es entre la hora considerada, 425, que es la que están dando datos, y la hora de la corriente débil, que es 0734, sumándole una hora, ¿cierto? Y eso me dice que la duración de esto es 3 horas 9 minutos. Por lo tanto, 5.56 lo busco en la línea A, que está puesta aquí, la primera línea,
y busco que estamos cerca de las 600. Entonces, esta va a ser mi columna que voy a llegar hacia abajo. Y busco en el dato B, que es la primera columna al lado izquierdo, busco la que esté más cerca y me da aquí que son las 300. Voy por esta ahí, me dice que mi factor es 0,7. Por lo tanto, la intensidad que yo voy a tener en ese momento es 1,7, que es la intensidad máxima, multiplicado por 0,7, y me da a decir que mi intensidad en el momento de pasar a 0,425 es 1,2 nudos de flujo. ¿Ya? Esa es la forma para utilizar la tabla número 2. ¿Ya? Ahora, también existe una fórmula que sale, o sea, que con esa fórmula se hizo en realidad la tabla 3, en forma discreta, de manera de tener números más o menos enteros y no marcar. Aquí puede darle un número distinto de lo que dice la tabla, pero este número aquí es más certero que el que entrega la tabla y que dice que la intensidad de la corriente es igual a la intensidad máxima por el coseno de 90 grados menos el dato B partido del dato A multiplicado por 90 grados. Esta fórmula, si uno la aplica a los mismos problemas anteriores, al problema 1 y al problema 2, tenemos que el dato A y el dato B ya corresponde a estos datos que están puestos acá. Esto hay que acordarse que estamos hablando de tiempo. ¿Ya? Y lo pasamos a horas. Si ustedes se fijan aquí, eran, ¿cuánto eran? 302 y 6, y aquí teníamos 305. O sea, 3,05. ¿Ya? Duración 3,05, lo multiplicamos acá, y eso me da 0,7, que es la intensidad de la corriente del momento. ¿Ya? Para el problema 2, aplicando la fórmula, me da 1,3 la intensidad, que son más o menos parecidas a lo que acá. Aquí 1,2 para el caso del 2 y 0,8 para el caso del 1. Aquí me da 0,7 y 1,3. Eso tenemos diferencia. ¿Ya? ¿Cuál que ocupamos nosotros? Es lo correcto. ¿Ya? Ya, jóvenes. Y mañana, el jueves, vamos a ver lo que es corriente débil, y primero vamos a hacer un ejercicio de corriente de marea. La prueba que quedamos de acuerdo es que se la iba a mandar, se la voy a mandar en la noche, para que ustedes desarrollen. Es corta la prueba, no es muy larga, así que por favor háganla rápida y me la entregan a más tardar el viernes al mediodía, por favor. ¿Ya? Yo se la voy a mandar con instrucciones por correo. ¿Ya? Se las voy a mandar en Word, para que ustedes ahí mismo me respondan, en el mismo Word me respondan la respuesta, y también en el gráfico se lo voy a mandar en PowerPoint, para que usen las líneas de PowerPoint para hacer todos los cálculos correspondientes. ¿Ya? Ya, profe, vale. Ya, jóvenes, a ver, tengo ausente, 2, 3, 4. A ver. Astorga llegó, ¿cierto? Sí. Y sí, presente. Levil llegó, ¿no? Ya. Anda en maniobra, Levil, está embarcado, ¿dónde está? Ah, ya, Levil, perfecto. Ya, jóvenes, muchísimas gracias por su atención y nos vemos entonces el jueves. Que les vaya muy bien en la prueba con el capitán Dimitri. ¿Ya? Tu profe, muchas gracias. Ya, Gracias, muchas profe. gracias. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, cuídense.
Y buena guardia a los que están de guardia hoy día aquí en la zona central.